A mi Yahweh amado, aleluya, bendito y alabado sea el Santo de Israel. Mi alma te adora, Padre amado. Mi alma bendice tu santo nombre, aleluya. El devocional de hoy, amados y amadas, amigo y amiga, obediente o desobediente. Beneficios de la obediencia, el peligro y maldiciones de la desobediencia, aleluya. Vamos rápidamente a Romanos 1. Desde el versículo 21 y la palabra se lee con toda reverencia en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo que también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, es decir, pecando. Bendito sea el Santo de Israel, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, y el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito sea el Santo de Israel. Amados y amados, hay una palabra, en la palabra viva, aleluya, valga la redundancia, que dice que Dios endurece al que quiere, y del que tiene misericordia no endurece. Lo estoy diciendo en mis palabras, pero esta es la esencia y el significado de esta palabra que le he leído, solo que no se me viene ahorita la cita. Bendito sea el Santo de Israel, aleluya. ¿Qué pasa? Que cuando una persona inicia en los caminos de papá, no se esfuerza, no persevera, quiere estar viviendo el evangelio light, como si fuese eso de que una vez salvo, siempre salvo, entonces se toman en serio esa triste doctrina, y digo triste porque es para perdición, y empiezan a vivir un evangelio light a cuenta, porque la palabra del Dios Altísimo dice que Dios es amor, aleluya, pero resulta que también dice que Dios es fuego consumidor. Y dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero son nuevas cada mañana para todo aquel que le ama y le busca, porque al que no, o usted pudo haber tenido misericordia, pero resulta ser que papá ya estableció el juicio en contra de usted. Cierra los ojos para siempre. ¿Y en dónde va a abrir los ojos si usted no ha estado viviendo dentro de la palabra, si usted no ha sido como las vírgenes prudentes con su lámpara llena de aceite? ¿Y quiénes son los que aman al Dios Altísimo? Los que cumplen su palabra, no solamente los que le oyen, no solamente los que le creen, porque dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan. Entonces aquí no estamos hablando solamente de creer, es necesario creer, claro que es necesario creer, y no solo creer, sino también tener fe. Pero, ¿qué es más importante entre la fe, la esperanza y el amor? No está escrito qué es el amor. Y eso no quiere decir que la fe no sea importante y que el creer no sea importante. Pero entre estas, lo más importante es el amor. Y si usted ama, bendito sea el Santo de Israel, a Dios Todopoderoso, más que a su vida, usted se niega a sí mismo. Y si usted ama al prójimo como a usted mismo, obviamente sin hacer acepción de persona, porque si el Dios Todopoderoso, mi amado Yahweh, no hace acepción de persona, ¿quiénes somos nosotros para hacerla? Bendito sea el Santo de Israel, aleluya. Y usted ama, entonces usted ama sin hacer excepción de personas, ahí usted está cumpliendo todos los mandamientos.
Si usted se esfuerza en esto, usted está amando realmente a papá y no de la boca para afuera. Y continúa en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, obviamente aborrecedores de Dios, porque están haciendo todo lo contrario. Bendito sea el Santo de Israel, lo que le agrada a papá, que es que nos amemos los unos con los otros, sin hacer obviamente acepción de personas, porque inclusive también a los enemigos es menester amarles. Alejarnos, ok, porque papá no nos llamó a esclavitud, sí, es claro que sí, es necesario alejarnos de personas que nos hacen daño, pero no quiere decir que no debemos de orar por ellos. Ahora, ¿qué va a suceder con esa persona? No lo sabemos, pero nosotros debemos cumplir nuestra parte, que es orar. Y entonces continúo con el versículo 30 y lo leo de nuevo desde el inicio. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y porque aquí dice quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque se está refiriendo, amado, a muchos cristianos, muchos que creen que son salvos y están haciendo cosas ocultas, están teniendo doble vida, como si el Padre que salva, bendito sea el Santo de Israel, y permite que se pierdan las almas y salva a los que se esfuerzan, como que si Él no es omnipresente, como que si Él no ve todo en todo momento. Y dice, y quienes habiendo entendido el juicio de Dios, aún así entendiendo lo increíble, bendito, 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 Padre, ten misericordia, aleluya, que los que practican tales cosas son dignos de muertes. Es decir, aquí claramente la palabra se refiere a personas que conocen la ley, que conocen la palabra del Dios vivo. Y no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Bendito sea el Santo de Israel. Porque, amados y amadas, hay una línea, por ejemplo, hay una línea muy delgada entre el que chismea y entre el que escucha. Atentos allí, porque allí ocurren transferencias y es por eso que es menester cerrarlos. Y usted me viene a hablar de alguien, no, vaya y se lo dice a aquella persona, a mí no. No, que es para orar, ok, dígame el nombre y apellido y yo oro por esa persona, pero no tiene por qué decirme más de ahí. Cuidemos nuestra salvación, amados y amadas. Bendito sea el Santo de Israel. Entonces en el versículo 32 denota con mucha claridad que es una persona que conoce la palabra. Bendito sea mi Dios amado. Vamos al capítulo 2 y leamos desde el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican, o sea, es decir, aquí se está refiriendo a la palabra de vida de una persona que, como ya habíamos dicho, tiene doble vida, predica una cosa y resulta ser que hace la misma cosa. Es como cuando mi amado Yahshua HaMashiach le dijo dijo de los fariseos que ellos ponen carga en la gente que ellos ni ellos mismos llevan. O sea, si yo predico una cosa, debo vivirla. Bendito sea mi amado Yahweh. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y está claro, amados y amadas. Y me devuelvo un momentito al versículo 30 del capítulo 1, en donde dice, y desobedientes a los padres, amados. Es menester honrar al padre y a la madre, es necesario. Pero también a los padres también dice, y no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos.
Y usted no puede obedecer a sus padres, no puede obedecer a los padres sobre Dios, sobre el Dios vivo. Primero el Dios Todopoderoso. Si un padre o una madre no son obedientes al Dios Altísimo y no viven conforme a la palabra del Dios Altísimo y le está diciendo a usted haga esto, cuando usted muy bien sabe que no está bien y usted conociendo la palabra, ahí no se aplica esta palabra. Absolutamente. Honrar a tu padre y a tu madre se refiere a que los respetemos, nada de ofensa por más molesto que estemos, controlemos la rabia sin caer en ofensa, evitar obviamente absolutamente gritos, etcétera. Pero amados y amadas, obedecer, claro está, obedecer, pero dentro del contexto de la palabra de Dios Altísimo. Aún a las autoridades que es necesario, porque lo ordena la palabra también, que debemos sujetarnos a las autoridades, pues si nos sujetamos a las autoridades sea siempre y cuando no estemos violentando un mandamiento del Dios Altísimo. Y sobre todo en este último tiempo vamos a empezar a ver cosas terribles, a leyes aberrantes que ya han estado empezando a probar. Pues, amados y amadas, aquí tenemos que obedecer al Dios Altísimo por sobre todas las cosas y sobre todo en este último tiempo en donde la maldad se ha multiplicado en gran manera. Bendito y alabado sea su santo nombre. Vamos un momentito, amados y amadas, a la palabra. Seguimos leyendo en el versículo 4 del capítulo 2. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando de su benignidad, te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bendito sea el Santo de Israel. Sabemos que nadie es salvo por obras. Somos salvos por obediencia en santidad y perseverando en esto, porque dice la palabra, solamente aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea mi amado Yahweh. Pero, amados, las obras tienen que ver con nuestros frutos y nuestros frutos tienen que ser en Yahshua HaMashiach, en santidad en Yahshua HaMashiach, dentro del Evangelio, teniendo a nuestro Yahshua HaMashiach como nuestro Señor y Salvador, habiéndolo ya aceptado y empezando a vivir dentro de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, porque dice la palabra, seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y perseverar en esto, esforzarnos, es necesario esforzarnos, y para eso el ayuno, la oración profunda y constante y la lectura de la palabra profunda es esencial para poder sujetar la carne y poder así agradar al Padre y poder vivir el Evangelio del Dios Altísimo, porque si no es imposible. Porque sabemos que la carne se opone contra el espíritu y es por eso que debemos alimentar más el espíritu en estas actividades, en el Dios Altísimo, que son mucho ayuno, mucha oración, mucha lectura de la palabra, etcétera. Amén. Y así poder, aleluya, caminar en ese camino estrecho, agarrado en la mano del Dios Altísimo, de nuestro amado Yahshua HaMashiach. Y dice, ¿cuál es la retribución? Bendito sea el Santo de Israel, de vivir conforme a la palabra. Pues dice en el versículo 7, vida eterna a los que perseverando, esta palabra perseverando, porque muchos comenzaron bien y terminaron mal. Muchos empezaron ascendiendo y terminaron descendiendo y van descendiendo cada vez más. Atención con esto. Y dice,
vida eterna los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, es decir, vida eterna. Aleluya. Y aquí en el versículo 8 es una clara advertencia para aquellos que de nuevo, otra advertencia de para aquellos que conocen la palabra y no la viven, no la obedecen, siguen viviendo en su carne. Pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen la palabra, y no obedecen a la verdad, bueno, que es la palabra viva, aleluya, sino que obedecen a la injusticia, amados, porque aquí hay dos padres, el Dios Altísimo y el enemigo. Si usted no está caminando conforme a la palabra del Dios Altísimo y no está sujetando esa carne, usted es hijo del mismo enemigo. Eso es así. Aquí hay dos caminos, el angosto y el ancho. Eso es así. Y el ancho es más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil complacer a la carne, porque es más fácil porque vivimos dentro de esta carne y el mundo es un abanico de opciones para complacerla. Y dice, tribulación y continúa en el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces ya aquí a todo ser humano se refiere a aquellos, tanto aquellos como que no han aceptado a mi amado Yahshua HaMashiach, y se extraviaron como aquellos que están en el mundo ya. Recordemos que la palabra del Dios Altísimo sobre todo está es guía de aquellos que hemos aceptado a nuestro amado Yahshua HaMashiach. Es nuestra guía y es una palabra de amonestación, advertencia, exhortación para edificación, para lo que estamos adentro. Es decir, que cuando, por ejemplo, aquí, aleluya, la palabra dice, llenos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, aleluya, y continúa, pues aquí ustedes creen que se están refiriendo, que esta palabra se refiere a los que están en el mundo. No, amados y amadas, esta palabra es para los que están adentro, que han recibido a nuestro amado Yahshua HaMashiach y creen que papaito puede ser burlado, pero papá no puede ser burlado. Papá no puede ser burlado. Bueno, y continuamos en el versículo 10, que de hecho en mi Biblia, que es versión promesa, está marcado como promesa y dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Bendito sea el Santo de Israel. Vean que el versículo 9 advierte sobre peligro de la desobediencia, en el versículo 10 sobre los beneficios de la obediencia. Bendito sea el Santo de Israel. Y en el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, aquí usted está con papaito o no está con él, obedece o no obedece, porque en esto papá no hace acepción de personas. Bendito sea su santo nombre. Bueno, amados y amadas, vamos a leer un momentito en el versículo 12, que dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Bendito sea el Santo de Israel. Estos son para los que viven en el mundo, para los que están en el mundo, que no están bajo la ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, los que creen que una vez salvo y siempre salvo y hacen sus cosas a escondidas, oscuras. Y porque creen que porque han aceptado a mi amado Yahshua HaMashiach ya todo está listo. Pues no, porque entonces la palabra no dice, esforzaos, sé valiente y perseverad hasta el fin. Y en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, es decir, los que practican la palabra del Dios Altísimo en su vida. Aleluya. Terminamos con Hebreos 12:9. Bendito sea mi amado Yahweh. Aleluya. Y dice,
En el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, con esta palabra me despido en el nombre poderoso de mi amado Yahshua HaMashiach. Es menester, aleluya, y sea de gran edificación para cada una de sus vidas, de sus almas, en el nombre poderoso de mi amado Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a mi Dios amado, aleluya.